un podcast para la conciencia. Un espacio seguro en donde buscamos normalizar conversaciones que hoy día aún son consideradas tabú. Rompamos el silencio con toda la comunidad Harbol. Sean todos bienvenidos a su canal Harbol, un podcast en donde buscamos normalizar conversaciones que hoy día pueden ser tabú. El día de hoy tenemos un súper episodio en donde, es un tema que puede ser un poco controversial y bastante sensitivo. El día de hoy nos acompaña la licenciada Viena. Hola. ¿Cómo estás? Un gusto, después de tanto tiempo. Estoy muy contenta de estar aquí de regreso. Tú nos acompañaste desde el primer episodio. Sí, claro. Que se puede decir que eres una de las primeras psicólogas que está aquí con nosotros en Harbol. A la orden siempre que se pueda. Gracias, Viena. Así que chicos, el día de hoy vamos a hacer esta conversación. Al final vamos a dar recomendaciones y si al final tienen historias que quisieran compartir con nosotros, con gusto nos pueden escribir en nuestras redes sociales a través de Instagram o directamente al buzón de Harbol. Viena, ¿cómo estás hoy? Ay, súper bien. Súper bien estar aquí con ustedes y vamos a compartir un poco desde la experiencia sobre los temas de violencia doméstica, que es un tema que nos compete a todos. Es un tema que está en incremento y es un tema que es actual y sigue siendo un tema tabú que no debería. Exactamente, y sobre todo cuando hablamos del maltrato, en tus palabras, Viena, ya para arrancar, tú como psicóloga, para ti y en tu experiencia, ¿qué es el maltrato? Bueno, el maltrato es toda acción donde se vulneran los derechos de otro ser humano, empezando por el hecho de la violencia psicológica, que es desde una palabra hasta un golpe, que es lo más visible, porque muchas personas tienden a normalizar y pensar que insultarse y agredirse en pareja es algo normal, cuando no es algo que sea así. Así como yo tengo derechos, también tengo deberes con otras personas. Aparte de los deberes ciudadanos, también tengo otros deberes que cumplir y dentro de eso está respetar a otro ser humano. Entonces, cuando ya pasamos esa línea de agresión, ya podemos decir de que estamos hablando de una violencia. Y no solamente la violencia es hacia la mujer, la violencia también es contra el hombre. Gracias. Porque poco se habla de eso, pero los hombres también sufren. Sí, y vamos a andar un poquito más de eso más adelante, pero sí, quisiera arrancar para que entendamos todos cuando hablamos de maltrato, como tú bien acabas de explicar, qué realmente afecta o cómo se puede realmente identificar que una persona está siendo maltratada, ¿no? Y cuéntanos, ¿qué tipos de maltratos hay, licenciada? Bueno, hay diversidad, como dije anteriormente, no solamente es el hecho de que, yo voy y te digo algún insulto y te falto el respeto, o sea, también estamos hablando de la parte física, pero cuando hablamos de partes físicas hablamos de por lo menos de un pellizco hasta una cachetada, sin consentimiento, sí. Entonces, por ejemplo, a veces donde hay cosas que vemos como boberías en la parte física, pero sí he tenido experiencias con personas que he conocido que, no sé si ustedes saben hacer cosquillas, ¿sí? Pero hay personas que lo hacen en el sentido opuesto, que es para causar daño hasta que la persona no pueda respirar. Wow. Sí, entonces eso puede producir asma y eso puede producir la muerte. Sí. Esas son experiencias de personas que he conocido en algún momento de mi vida y se puede decir que ese tipo de violencia es una violencia física notablemente. Pero aparte de la parte física que estás afectando, también estás afectando la parte emocional de cómo yo me puedo llegar a sentir si yo estoy viviendo todas estas cosas. Cómo yo me llego a sentir si alguien viene y me dice, eres una estúpida, no sirves, no utilices tal ropa, no puedes hablar con tal persona, te prohíbe salir a fiestas. Todas estas cosas entran dentro de lo que es la línea de violencia. Sí. También estamos hablando de la parte económica. Hay personas que tienen 60 y algo de años y, digamos, están casadas, tienen un matrimonio y esa persona nunca supo que la casa nunca estuvo por bienes compartidos. Entonces, digamos que al fin toma la decisión después de 60 y algo de años, porque se puede tomar la decisión en cualquier etapa de tu vida, cuando te sientas lista y luego te das cuenta de cuando sales de esa relación o de ese matrimonio no tienes absolutamente nada. Tampoco sabes cuál es el salario de tu esposo o de tu pareja, cuando son cosas normales que se tienen que o se deberían compartir, porque es parte de la relación, no es en el sentido de propiedad, sino en el sentido de que somos un equipo. También es destruir las pertenencias, o sea, si estamos hablando de una persona que es migrante, también, poniéndote un ejemplo, hay mujeres que le destrozan los pasaportes, ¿sí? Y los pasaportes es tu medio de identificación en un país extraño para ti, ¿sí? En todo, o sea, perjudicar a tu pareja hasta ese sentido, aparte económica, porque sabemos que, o sea, tener un pasaporte, tener una identificación en otro país, eso tuvo que costarte a ti económicamente.
Y bueno, también vemos en este lado de destruir celulares. O sea, hay veces donde vemos estas películas y pensamos de que, ay, no, miren qué lindo, o sea, le rompió el celular, o sea, ¿cómo la quiere? Que no sé qué. O sea, romperte el celular no es lindo. O sea, mi celular me costó a mí y yo no quiero que tú me lo destroces. Y eso es un total atrevimiento. Exacto. Entonces, o por ejemplo, que yo llegue y te dé el celular y yo no te quiera dar mi clave del celular. Sí. Entonces agarro yo el celular y te lo destrampo porque simplemente no me vas a dar la clave. O sea, qué buen chavo, mi celular que me costó tanto dinero, a mí vienes tú y lo destrampas en un momentito. Entonces eso también vemos en la parte económica. Por un matrimonio que vaya al súper y se supone que quedamos de que tú ibas a hacer el súper, por ejemplo, y venga y tú agarras los chitos y el tipo viene y te agarra y dice que no, esto no. Y comienza, nada más te quedan $5 y tú nada más tienes como 3 productos en la canasta. Entonces, o sea, eso también es, o sea, el hecho de la tensión que se vive en el momento, solamente del simple hecho, o sea, uno se ríe, pero es el simple hecho de ir a hacer súper, todo lo que conlleva. También vemos personas que eso también entra porque pueden haber combinaciones, o sea, después de tanto tiempo uno se expone a que haya tantos tipos de que tú vas, por ejemplo, vas al súper y tienes ya esa tensión. El hecho de tener esa tensión, aparte de la parte económica, también es la parte emocional, o sea, ya entramos en psicológica con económica. Y también estamos en la parte de sexualidad. Por ejemplo, si yo nada más decido tener un solo hijo, yo tengo derecho nada más a tener un solo hijo y punto. Pero hay personas que, no sé si piensan que van a procrear la tierra nuevamente, no sé si tengan complejo, Adán y Eva, y tienen que, no sé, un montón de niños. Y no es una decisión que tomó ella. O sea, está bien si es una decisión que quieres tomar tú por cuenta propia, pero hay personas que tienen esa mentalidad y obligan a la mujer a tener relaciones. Y el hecho de que estemos casados no dice que yo deba estar obligada a tener relaciones contigo. Y hay personas, quitarse el preservativo dentro de las relaciones íntimas también, botarle las pastillas anticonceptivas a una persona, son cosas que entran dentro de la violencia sexual. Gracias, licenciada. Y definitivamente, si nos están escuchando, estos tipos de maltrato, o sea, pueden sonar bobos, pero al final sí pueden afectar la salud tanto física como emocional de una persona, tanto hombre como mujer, ya que, o sea, si alguien invade esa parte tuya personal o alguien invade y, ¿sabes?, es totalmente invasivo, obviamente te puede afectar. En estos tipos de maltrato, yo considero también, licenciada, que, o sea, existen también lo que es el maltrato a través del bullying, sobre todo, por lo menos en las escuelas, que eso es un tema que se ve bastante sobre el bullying. Y bueno, creo que mucha gente ha sufrido de bullying hoy día y definitivamente ese es un tipo de maltrato también. Claro. ¿No? Sí, hacerlo totalmente. Hay hombres que, bueno, no voy a generalizar, pero hay gente que le gusta burlarse de partes del cuerpo de uno. O sea, tomarte fotos sin tu consentimiento. O sea, son cosas. Hasta ya estamos entrando en la normativa esta de la parte cibernética. O sea, esparcir fotos en grupos de mis partes íntimas. Eso ya está en la parte legal. Y es personas que toman eso como a la ligera y es una intimidad que fue violentada. Claro. Licenciada, ¿qué es el acoso? Okay. Acoso es como este hostigamiento, esta persecución que tienes hacia alguien, ya sea, o sea, puede haber acoso sexual, acoso laboral, acoso callejero. O sea, el callejero es el más o sea, que vemos más comúnmente, pero también no olvidemos de que hay jefes que acosan a mujeres. Sí, entonces es hostigamiento en el modo de... O sea, también está el hecho de ponerte tareas más de las que tú puedas dar. Entonces ya hablamos de que estás afectándolo físicamente porque hay personas hasta que se le llega a caer el cabello. Sí, entonces ya estamos hablando de un estrés laboral. Por el estrés, claro, ¿no? Claro. Licenciada, gracias por ese tema. Y wow, cuando hablamos de maltrato, definitivamente que es una línea tan delgada, pero a la vez que, o sea, puede ser mentira, pero sí puede afectar mucho la salud. Una persona que está acosada, por lo menos en su trabajo, no puede hacer su trabajo bien. Si tienes un jefe que te acosa o por así decirlo, te tira a los perros, o sea, tú como mujer te sientes totalmente incómoda porque es como que... Y llegas a un punto donde ni siquiera quieres ir al trabajo y lo necesitas. Entonces... Exactamente, definitivamente. ¿Qué es el femicidio, licenciada? Ya para estar un poco más en materia, digamos, en la realidad de nuestro país. ¿Qué es el femicidio? Es cualquier muerte violenta por el hecho de ser mujer. Porque, o sea, decirlo palabras más sencillas de entender, simplemente es el hecho de derivar toda acción al punto de que quede en la muerte hacia una mujer. Ya sea por celos, ya sea por el hecho de misoginias y demás. ¿Dentro del femicidio se puede contemplar también la muerte de hombre en este sentido? Bueno, legalmente
los hombres no entran en la categoría de femicidio, solamente en la categoría de lo que es homicidios. Ok. O sea, femicidio sería estrictamente, obviamente, mujer. Y cuando hablamos de mujer, también hablamos de mujeres adolescentes y hablamos de mujeres niñas. O sea, estamos hablando de mujeres tipo el caso de, creo que se llama de Chicalina, la que vimos en redes sociales de Chiriquí, una niña creo que de 10, 14 años, que murió. Hablamos también hace pocas semanas, que justamente estaba antes de 6 femicidios en lo que va del primero. Wow. Del año, o sea, la primera mitad del año. Y vemos también, hace poco, hubo 2 femicidios en un solo fin de semana. Entonces eso ya nos dice lo mucho que va en aumento este tipo de temas y lo importante que es hablarlo. Porque las personas no lo hablan, las personas lo que hacen es, como decían antes con la compañera, eso es pelea de marido y mujer y nadie se mete, ellos lo resuelven después. O sea, tú no sabes cuándo es la última vez que el vamos a hablar termina en un femicidio. ¿Qué ha pasado? Y es totalmente, sí, y es súper preocupante porque, o sea, en un país tan chico como Panamá, que en verdad tengamos tasas tan altas de femicidio, da para preguntarse qué realmente están haciendo nuestras autoridades cuando tenemos mujeres que están muriendo producto de violencia doméstica y qué se hace realmente en ese caso, licenciado. O sea, cómo yo puedo realmente, ¿sabes? Como que dar mi voz, por lo menos yo soy vecino y escucho que mi vecina al lado todos los días grita porque el marido le entra a golpe. O sea, qué impotencia, ¿no? Qué impotencia, cómo uno se debe sentir. Okay. Licenciada, en ese caso, cuando hablamos de... Sí. Cuando hablamos, por ejemplo, en ese sentido de maltrato y cómo se desarrolla el maltrato directamente en la casa... yo te preguntaba la vez pasada, ¿qué tanto puede afectar, digamos, la alcoholemia que pueda tener un hombre o una mujer cuando se desarrolla este maltrato en casa? No sé si le gustaría abordar un poquito esa comparación. Maltrato, la gente alcohol. asocia mucho lo que es la violencia doméstica con el alcohol, con las drogas. No tiene nada que ver. O sea, el alcohol y las drogas es un detonante. Sí, a que pasen muchas cosas, a que pasen muchos problemas, muchos pleitos, pero no es el definitivo. O sea, siempre hay indicativos, siempre hay red flags que te indican de que esa persona va a ser una persona violenta. Claro. ¿Y qué pasa o qué puedo hacer cuando mi pareja, específicamente mi pareja, me agrede físicamente? ¿Qué puedo hacer? Que yo pienso que lo primero que uno debe hacer es hablarlo. O sea, si tienes algún amigo de confianza, si tienes algún jefe de confianza, hablar este tipo de temas y no callarlo, no tenerlo para ti. Porque llega un punto donde vamos a nivel de agresores. O sea, ¿cómo funciona la mente de un agresor? ¿Qué hago? Es aislar a la persona. O sea, dejarla sin amigos, dejarla sin familia, dejarla sin una fuente de apoyo cercana. Cosa que si te pasa algo, por ejemplo, si te tengo a ti y te tenía a ti como amigo, me fui aislando. Por eso que vemos a personas o amigas o amigos también que están en una relación, están 5 años con esa persona y luego pasan 5 años y de la nada te llegan un chat y dices, hey, ¿qué es de tu vida? O sea, ¿qué hiciste en 5 años que no me escribiste? Y se supone que éramos amigos, pero tú no sabes lo que esa persona estaba viviendo todo ese tiempo. Tú no sabes si esa persona estaba en una relación donde le dijeron, te prohíbo que hables con Jesús. Exacto. Esa parte es como que, o sea, ¿por qué llegamos al punto en donde, si tienes una pareja, esa pareja como que le da celos que tú te reúnas con tus amigos o con tu círculo cero y te va apartando, ¿no? O sea, es como un perfil... Claro. Es un patrón. Sí, y te vas sintiendo al punto de que tú piensas que esa persona es el centro de tu vida. O sea, un agresor no es el centro de tu vida. Hay vida luego de la violencia. Hay vida después de encontrar con un agresor o una agresora. O sea, no voy a hablar solamente en el sentido de mujeres. Porque tú tenías una vida antes de encontrar a esa persona. Entonces la cosa es recuperar esa parte y ese amor propio que hay dentro de ti y volver a recuperar la vida que tenías antes, porque eso no es vida. La gente piensa que eso es amor, que eso es cariño, que me ama, que me quiere, que quiere estar pendiente de mí. O sea, nosotros vemos gente y ponérselo así. Vemos personas que están en el trabajo, llegan a las 4 de la tarde y el esposo o la esposa lo está esperando afuera en la puerta. Y tú dices que, ay, qué lindo, la va a recoger. O sea, man, tú no estás viendo que el tipo la está vigilando para ver cuáles son los pasos hasta que llegue a la casa y lo tiene contabilizado. Dice que a las 5 de la tarde es el máximo que ya puede llegar a la casa. Y 5 minutos. O sea, ¿qué hiciste en 5 minutos? O sea, hay gente así. Wow. Hay gente que te pone GPS en el carro, el celular, te los revisa, te los hackea. Hay personas así. Pensamos que no, porque no sale. Pero, o sea, hay gente que le encanta eso de saber esa dinámica. Y llegamos a un punto donde nos acostumbramos de que esa dinámica es normal. Que cuando llegamos a una relación sana, nos cuesta entender de que lo que estamos viviendo no era normal.
Entonces, a ese punto es donde entendemos lo que hace un agresor o agresora que te amolda al punto de creer eso. Claro, licenciada, gracias por este ejemplo, y si nos están escuchando en casa, definitivamente estamos dando ejemplos sobre realmente lo que puede representar el maltrato a nivel ya de pareja. Y es difícil porque tal como tú lo dices, a veces uno sin darse cuenta de repente te alejas de tus amistades, no haces cosas que antes te gustaban, de repente, y tú te dejas como que, ok, o sea, vives en un total círculo vicioso. Y no sé si tú has escuchado sobre el síndrome de Estocolmo. Claro. Yo creo que se puede relacionar también, ¿no? O sea, cómo tú puedes realmente no darte cuenta de que, chuzo, en verdad, o sea, tu vida cambió drásticamente y estás viviendo una relación súper... Claro. Hay gente que hasta cambia su forma de vestir. O sea, si tú las veías antes que usaban una falda corta, luego ves que tienen una falda así toda larga y tú te quedas como que, amiga, tú no eras así. Pero son cositas que hay hombres que les molesta que tú tengas cierto tipo de ropa. Y tú por primero ceder, yo creo que lo primero es darse cuenta de las señales. Y solamente el hecho de tú ceder en pequeñas cosas hace que tú cedas a otras cosas. Claro, gracias, licenciada. ¿Qué hago, licenciada, en ese caso? Si tengo de repente un familiar, como usted dice, un conocido, un familiar o alguien en mi trabajo, y sé que esa persona está siendo maltratada físicamente, ¿qué puedo hacer? Siempre está la posibilidad de que uno como tercero y que observa, uno coloque la denuncia como una tercera persona que la está observando para que las autoridades entonces se encarguen de investigar todos estos casos. La cosa es no quedarse callado, o sea, no es que yo estoy sabiendo de que mi amiga la están violentando y yo voy a dejar que toda una vida violentado. O sea, ¿qué voy a hacer yo como persona? ¿Por qué? Porque si no haces nada, eres parte del problema. Exactamente. Sí. Exactamente. Y eso es lo que quisiera hacer como un pequeño paréntesis. Aquí en Panamá, y esto es una pequeña denuncia pública que quiero hacer, o sea, realmente es muy, muy alarmante cómo nuestras autoridades no hacen nada. O sea, si tú quieres llamar, y bueno, aquí en Panamá tenemos un presupuesto multimillonario, y bueno, no quería decirlo, pero es una realidad. El presupuesto de la policía es multimillonario, sin embargo tenemos casos de femicidio, tenemos violencia doméstica, tenemos la policía. ¿Qué realmente están haciendo nuestras autoridades cuando ¿sabes? Cuando se reportan este tipo de situaciones? Hace 3 meses atrás murió un chico producto de una riña que hubo públicamente. O sea, nadie hizo nada. O sea, eso a mí personalmente me conmovió muchísimo porque es como que la policía no hizo nada y creo que fue entre 7 que mataron al chico. Wow. O sea, fue algo totalmente feo y realmente la vez pasada estaba hablándolo también. Cuando tú ves una pelea de repente en la calle, o sea, la gente se queda o graba o simplemente se va y no le presta atención. Y cuando tú estás viendo que una persona le están literalmente entrando a golpes, o sea, ¿cómo es posible esto? Ese fue el chico que murió, que había un taxi afuera. Sí, ay, wow. Sí. No, ese caso fue muy triste. Sí, a mí no, sí, de verdad que fue muy triste. Pero bueno, y había muchas personas para defender, y ese es el punto. O sea, te pones a grabar. O sea, ¿qué contribuye que tengas un video y que los esparzas en las redes sociales? Es como el caso de ayer o anteayer de la chica que estaba teniendo relaciones con un mayor de edad. O sea, ¿en qué contribuye que tú agarres el video y tú lo comienzas a esparcir? O sea, tú no tienes idea. Esa niña tiene una mamá, tiene un papá. Entonces, imagínate de que un papá o una mamá esté en un grupo y llegue ese video. O sea, el impacto psicológico que tiene para una víctima. Y ya saliendo un poco del tema de violencia. O sea, es una violencia de parte cibernética, pero a la vez es totalmente una falta de privacidad. Y eso es un tipo de maltrato, el maltrato cibernético. Es un tipo de trabajo y de hecho es penado por la ley aquí en Panamá. Pero bueno, ese es otro tema. Licenciada, en este caso, cuando ya, retomando un poco el tema del maltrato como tal, ¿cuál es el ciclo del maltrato? Ok, el ciclo de maltrato comienza, no tiene edad. Cuando hablamos de violencia, hablamos de primeramente comenzar con la parte verbal, ¿sí? Y luego se comienza a acumular una tensión. Nunca comienza con un golpe directamente. O sea, tú no vas a conocer a una persona y es que, hola, te va a pegar. O sea, no, nadie hace eso. La gente te comienza hola, ¿cómo estás? Qué linda, no sé qué. O sea, toda la parte bonita a un inicio. Ahora, en psicología o en las redes le dicen love bombing, que todo es amor. Love bombing. O sea, bombas de amor. O sea, todo comienza amor. Y entonces ya luego vienes sacando este monstruo de que comienza la tensión, como que tú me tienes harto, con quién andas, con quién estás escribiéndote, con quién estás saliendo, o sea, no puedes hacer esto. O sea, comienza ese choque. Pero también tenemos que entender que cuando nos unimos a una persona, son 2 personalidades distintas, son 2 historias distintas. Yo creo que el objetivo es encontrar a alguien
que se amolde a esa historia de vida tuya pasada y a tu personalidad. Pero ¿qué pasa cuando sucede esto? Es que la persona comienza esto y tú comienzas a ceder en pequeñas cosas. O sea, por ejemplo, tú siempre hablas con Jesús. ¿Por qué hablas tanto con Jesús? O sea, ¿qué tanto hablan? ¿Y ese man qué? O sea, ese es un hombre. No puede haber una amistad entre... O sea, ese tipo de comentarios. No puede existir una amistad entre hombre y mujer. ¿Por qué salen tanto? O sea, mira, a las 12 de la noche, tú piensas que yo soy un idiota, porque ese man hasta las 12 de la noche, o sea, y tú piensas que ustedes se van a quedar hablando en el carro, ¿qué? O sea, cosas así, o sea, hasta escucharlo da rabia, sí. Pero hay gente así, o sea, hay gente de que no puede haber una amistad de años antes de que yo existiera, y luego de eso viene y de la nada tú no te lo esperas y te pega. Sí, y yo me pongo a pensar, y esas personas cuando llegan a ese punto en donde literal estás todo el tiempo ahí como que con una ansiedad o una intensidad, o sea, yo siento que son personas que también realmente vinieron o de una relación así violenta o definitivamente hay un detrás, porque no es normal que alguien simplemente desconfíe de su pareja todo el tiempo. Sí, o lo estás haciendo, exacto, o estás haciendo lo mismo, o simplemente vienes de una relación fatal. Sí, sí. No, y vemos personas, no se habla mucho de los agresores porque siempre estamos hablando de las víctimas, pero los agresores también vienen de lugares violentos, donde esta dinámica es normal, ¿sí? Y donde vemos también lugares donde la infidelidad también era algo normal, donde venían relaciones que anteriormente le enseñaron que esa era la normalidad. Por eso que hay que ver bien, y no es por uno ser bochinchoso, o sea, uno tiene que ver... con quién uno está saliendo, la historia de esa persona. O sea, no es así como el meme de que me gusta el chisme, cuéntame tu ex. O sea, uno tiene que saber. Y es preocupante cuando tú estás hablando con alguien y esa persona todo te lo pinta de que ella hizo, ¿y tú qué hiciste? O sea, siempre cuando pasa algo, hay dos personas, hay dos historias. Y es bueno contar, Jesús me hizo, pero yo cómo reaccioné, yo qué hice. Y digamos que Jesús me hizo, y porque yo tuve 10 años con esa persona, porque prometí tanto. Entonces también tengo que entender que si esa persona estuvo 10 años y permitió tanto, es decir, que es una persona que viene con traumas, viene con cosas que tiene todavía que reparar antes de comenzar una relación. Porque lo más común es que vengo de una relación tóxica y romantizamos de que, la siguiente relación es el amor de mi vida. O sea, cálmate, tu amor de tu vida no puedes tener 5 amores de tu vida en un solo año. Cálmate, tienes que ir a terapia primero. Y entender de que tu relación anterior falló por algo, primero recupérate y luego vuelves al ruedo. Pero no vuelvas al ruedo así de una vez porque, o sea, experiencia propia te va a ir mal. No es muy difícil desaprender eso que tú viviste en esa relación, porque definitivamente, si lo vemos desde el perfil de la víctima, viviste 10 años, 5 años con un esposo que o sea, te celaba, no te dejaba salir, incluso te agredía físicamente, pero como tú dices, primero empieza la parte verbal, primero empiezan los microcomentarios, claro, que son microcomentarios que se van expandiendo, se van creciendo, ¿y qué haces? O sea, te lo aguantas porque lo normalizas. Y luego de eso entonces raya en ya la parte de contacto físico, y yo siento que cuando ya se raza ese tema de contacto físico, ya se pierde todo. No hay vuelta atrás. Claro. Yo siento que no hay vuelta atrás. Tú no puedes permitir que absolutamente nadie, ni familiar, ni amistad, raye ya con el contacto físico. No se puede permitir. Y a veces pensamos de que rayan el contacto y le decimos, ve a terapia, no sé qué. O sea, esa persona necesita tiempo en terapia. No es que es un mes en terapia y esa persona va a cambiar. O sea, no, esa persona tiene patrones que hacen que tenga poco control de sus emociones, poco control de la ira y tiene que ir a terapia. Entonces no pretendas que una persona va a cambiar en un mes. O sea, no lo va a hacer. Necesita tiempo para sanar. Y tal vez luego, con el tiempo, cuando entienda lo que le está sucediendo, o sea, ahí sí. Pero un agresor no cambia, entonces, ¿para qué volver a ese ciclo? O sea, simplemente huye de ahí. Exactamente. Gracias, licenciada. Vamos a hacer un pequeño resumen sobre lo que vimos actualmente del maltrato. Primero, definimos el concepto de maltrato. Luego vimos cómo se desarrolla el maltrato con ejemplos en casa. Y si nos están escuchando y de repente tienen una historia que se sienten identificados y no se atreven a hablar, al final vamos a dar unas recomendaciones dentro del canal de YouTube y dentro de Instagram para que puedan abrirse y puedan comentar vivencias que hayan tenido en el pasado o que actualmente estén presentando. Y bueno, cómo se desarrolla el maltrato, hablamos sobre la alcoholemia en casa. Ahora, ¿cómo se puede prevenir el maltrato, licenciada? Pienso que el prevenir el maltrato viene primeramente del noviazgo. O sea, desde antes, los primeros meses, cómo yo veo a esa persona, cómo esa persona trata a su mamá, cómo esa persona trata a las personas. O sea, hay gente con la que tú estás saliendo de primera cita y
O sea, lo voy a poner lo más convencional del mundo. O sea, abres Tinder, no lo abran, desde ahora se lo digo, no lo hagan. Abren Tinder, conocen y hacen match con un tipo y salen, y el tipo es súper déspota con el mesero. O sea, si es déspota con el mesero, o sea, avienta las puertas. O sea, eso no es romántico. La próxima persona que va a aventar es a ti. O sea, entonces son las primeras cosas que tenemos que ver. De que si está comportándose así desde un inicio, ¿qué te dice que después no lo va a hacer contigo? Claro, y mientras más tú lo veas, tú te das cuenta, ok, esta persona tiene un patrón agresivo, o esta persona tiene un patrón de que si trata así al mesero, o sea, ¿cómo trataría, no sé, a ti? Y luego lo ves en la calle, comportándose con otras personas en la calle, luego lo escuchas diciendo comentarios machistas de las personas, y lo que hablábamos, o sea, habla de su ex y todo lo de su ex, o sea, su ex tuvo la culpa y él prácticamente hay que canonizarlo de que el próximo santo, o sea, nadie es santo. Nadie es santo. Entonces, también hay algo en lo que falló esa persona. Claro, y definitivamente hablando de prevención también, o sea, yo siento que, Chuzo, o sea, es algo que también es una ruleta rusa, porque cómo tú identificas de que, ok, estás conociendo a alguien y la persona se presenta como claro. lo mejor que hay, pero entonces ya van, como se dice, van sacando las garritas, y qué difícil. Ojalá tuviéramos una plaquita que dijera que soy agresor o soy agresora. Sí, y es muy difícil. Pero es discriminatorio, pero ojalá existiera. Y así no te encuentras, o sea, apenas tú ves la plaquita, tú dices como que, hola, sí, amigo, chao. Pero, o sea, no se puede. O sea, es una ruleta rusa. Y el hecho de que te haya tocado o que lo hayas vivido no quiere decir de que la próxima va a ser así. O sea, son vivencias, son experiencias. Desaprender esa toxicidad que viviste, ya que, o sea, no puedes tampoco vivir traumado o traumada de que todas las parejas que tú atraes van a ser así de forma agresiva. Y no puedes pensar y conocer a las personas todo el tiempo y pensar de que va a ser igual y estar a la defensiva. O sea, simplemente vive, y si tienes una experiencia mala no quiere decir que toda tu vida va a ser así. Al contrario, o sea, si tienes 80 años puedes contarlo en algún momento, pero digo, el objetivo no es ese, ¿no? Sino que simplemente las primeras señales es huye, o sea, eso no va a cambiar, esa relación no es linda, no es una novela turca, o sea, no. No, claro. Amiga, no, sal de ahí. Gracias, Viena. Definitivamente este tema es súper, súper sensitivo. En este sentido, licenciada, ¿qué conclusión podemos dar entonces para que los que nos están escuchando de repente tengan una pequeña guía o un pequeño apoyo de repente cuando escuchen este tema del maltrato? ¿Qué conclusiones y qué recomendaciones podemos dar a la audiencia? Yo pienso que la primera recomendación, y es bueno tener estos podcasts porque la primera recomendación es ir a terapia para que estas cosas no pasen. La gente no va a terapia. O sea, hay centros de salud, hay policlínicas, tienes un sistema de salud que no, o sea, tal vez tenga sus cosas, pero, o sea, haz el intento. O sea, también tenemos universidades que tienen consultorios psicológicos. O sea, haz el intento, haz algo por mejorar tu salud mental. Lee un libro. O sea, aquí traes un libro. Sí, lee un libro. Ve al gimnasio, conoce personas. O sea, mira, en la vida hay una persona que quiero mucho que me dio un consejo que me dijo, conoce la mayor cantidad de personas que puedas. O sea, no te quedes solamente con una sola persona. Y eso tampoco quiere decir que vas allá a casco y vas a conocer un poco. O sea, no, cálmate. O sea, conoce muchas personas en el sentido de amistad y ve las vivencias de las otras personas y aprende de esas otras personas, pero no te quedes solamente con una, porque eso no es solamente o sea, son varias vivencias. Entonces, lo primero es que es ir a terapia, reconocer las señales cuando entras en una relación, entender de que la violencia no solamente es que te golpeen, la violencia también es que te hagan otras cosas como las que hemos mencionado. Y cuarto es, ten un círculo de amigos, o sea, nunca te aísles, siempre ten un amigo de confianza. O sea, ¿sabes algo muy bueno? Si estás viviendo esto, habla con tu amiga, díceselo y ten una señal, un icono que si tú estás en peligro, se lo mandes por WhatsApp. Y esa persona sepa, por ejemplo, una llamita, algo me pasa. Si dejo de responderte es porque, o sea, está allí. Manda la ubicación a tu amiga, si tú allá no estás segura. Cosas así, o sea, claro. Seguridad. Claro, gracias, Viena, gracias. Definitivamente, wow, chicos, este es un tema que sí, y de verdad que quiero realmente seguir haciendo el llamado a las autoridades, porque de verdad que no deberíamos tener tantos femicidios aquí en Panamá y es algo feo. Así que bueno, chicos, si tienen algún tema que quisieran abrirse o les da de repente pena comentarlo públicamente, lo pueden hacer anónimamente. Tenemos un buzón dentro del Instagram donde pueden entrar al LinkedIn
y ahí les va a arrojar un buzón para escribir cualquier situación que puedan estar pasando. Y bueno, antes de salir me gustaría aprovechar y recomendarles este libro llamado Abrazando Árboles. Lo pueden encontrar dentro del Instagram de la Fundación Sanamente. Esta fundación está actualmente dando apoyo psicológico totalmente gratis en personas en riesgo, sobre todo si tienen algún conocido o familiar que esté presentando situaciones de pensamientos suicidas o ideaciones suicidas. La fundación está actualmente dando 5 sesiones gratis. Saludos a Lili, que me atendió en el pasado. Y bueno, todo lo que recaudado con la compra de este libro está directamente apoyando a la fundación. Cuesta $15, así que para que sepan y puedan leerlo. Está súper interesante. Viana, gracias por estar acá, de verdad. Te agradezco mucho. Y bueno, chicos, gracias y vamos a estar compartiendo estos mensajes y estos podcasts en donde la salud mental es importante. Saludos. Chao.